ve la pantalla? Mm, yo creo que sí. Entonces vamos a empezar con el repaso. Cualquier cosa, cualquier duda me dicen. Em, ya. Bueno, primero vamos a empezar con lo que son conceptos generales. Sobre todo, a ver, en estadística y probabilidad se va a llamar distribución normal, distribución de Gauss o distribución gaussiana a una de las distribuciones de probabilidad de variable continua que con más frecuencia va a aparecer en fenómenos reales. Ahora, la gráfica de la función de densidad va a tener una forma acampanada y va a ser simétrica con respecto a un parámetro determinado. A esta curva se le va a denominar como campana de Gauss. Ahora, vamos a ver como por ejemplo un gráfico de distribución normal de triglicéridos en alumnos de la Facultad de Medicina. Como pueden ver aquí, esto es una campana gaussiana y creo que el doctor ya les había mencionado más o menos y les había explicado cómo es una distribución normal, cómo se interpretaba en el promedio, cómo se interpretaba la media, la mediana y la moda en una distribución normal en una campana de Gauss. Bueno, ahora lo que vamos a ver en primer lugar va a ser la correlación. Ahora, ¿qué es la correlación? Esta va a ser el estudio de la asociación entre dos variables cuantitativas. En el análisis de los estudios clínico-epidemiológicos va a surgir la necesidad de determinar la relación entre dos variables cuantitativas en un grupo de sujetos. Los objetivos de este análisis van a ser para determinar si las dos variables están correlacionadas, o sea, si los valores de una variable tienden a ser más altos o más bajos para valores más altos o más bajos de otra variable. También para poder predecir el valor de una variable dado un valor determinado de la otra variable y el de valorar el nivel de concordancia entre los valores de las dos variables. Ahora, este cálculo va a ser el primer paso para determinar la relación entre variables. Ahora, la correlación puede ser de al menos dos variables. Eh, a ver, creo que alguien quiere entrar. Ya, ya. Ahora, la correlación puede ser de al menos dos variables o de una variable dependiente y dos variables independientes. A esto se le va a llamar como correlación múltiple. Ahora, la correlación de dos variables puede ser graficada en un diagrama o gráfico de dispersión, como por ejemplo en estos gráficos de dispersión, ¿no? Donde depende si el valor está cercano a 1 o a -1, vamos a tener una correlación negativa o una correlación positiva. Ahora, la cuantificación de la fuerza de la relación lineal entre dos variables cuantitativas se estudia por medio del cálculo del coeficiente de correlación de Pearson. Este coeficiente va a oscilar entre -1 y +1. Un valor de +1 va a indicar una relación lineal o línea recta positiva perfecta, como pueden ver en este gráfico. Una correlación próxima a cero indica que no hay relación lineal entre las dos variables. Como podemos ver en estos gráficos, eh, ¿no? Ahora bien, vamos a ver cómo se calcula el coeficiente de correlación de Pearson. Y esta va a ser la fórmula de cómo vamos a poder calcular, donde, bueno, conforme vamos a hacer un ejercicio van a entender mejor la fórmula. Y también tenemos lo que es la interpretación, donde estos valores de Y1 hasta Y0 van a ser valores positivos y de hasta Y-1 van a ser valores negativos, donde va a haber correlaciones perfectas positivas y correlaciones perfectas negativas. Ahora vamos a hacer un ejercicio para entender mejor. Vamos a ver, se midieron y pesaron a 10 alumnos de quinto semestre. Halla el coeficiente de correlación de Pearson y hay que graficar el diagrama de dispersión. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser graficar el diagrama de dispersión. Ahora no hay mucha ciencia en cómo graficar, solamente es hacer relacionar los puntos con cada uno de los valores. Por ejemplo, en este caso tenemos a lo que son la altura y el peso de los alumnos.
Hemos tomado en cuenta la altura como si fuera en el eje X y el peso como si fuera en el eje Y. Em, y simplemente es ir a hacer coincidir los valores para poder graficar los puntos. Es como un eje de coordenadas, en otras palabras. Y en base a eso vamos a ver el tipo de correlación que va a tener. En este caso, como podemos ver, tiene una correlación gráfica positiva, ¿no? Relativamente positiva. Ahora vamos a hacer cómo se hace el procedimiento de dicho ejercicio. Esperen un ratito, quieren entrar. Ahora, lo que vamos a hacer es primero calcular y restar los valores de x menos la media de x. Ahora, alguien puede sacar el valor de la media de todos los valores de x, tomando en cuenta que la sumatoria de todos los valores de x es de 17,05. Y lo pueden poner en el chat o, por favor. Ya. 1,75. Ese entonces es el promedio. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a restar todos los valores de esta variable x o de la altura menos el promedio. Entonces, si pueden ir restando, ir poniendo los resultados en el chat para el alumno 1, para el alumno 2, el alumno 3 y así sucesivamente. Por favor. O también pueden hablar, chicos. Así es más fácil que escribir en el chat. Solamente restar los valores de x menos el promedio que han sacado, que es 1,75. Ya. Entonces, para el alumno 1 dice aquí 0, menos 0,03, para el alumno 2 menos 0,15 y para el alumno 3, a ver, y para el alumno 3 sería 0,05. A ver, veamos. Mm, a ver, solamente restar x 1,72, por ejemplo, menos 1,75. A ver.
Sí, el promedio, se han equivocado en el promedio, 0,075. Entonces, a ver, intenten hacer, así van a entender también más fácil para mañana. Ya, de todas maneras, aquí ya están los resultados. Entonces, ¿qué hay que hacer después? Según lo que dice la fórmula, también necesitamos restar los valores de Y, o sea, en este caso, peso, menos el promedio de nuestra variable Y. En este caso, la sumatoria del total de los datos de la variable Y va a ser de 706, y solamente 706 hay que dividirlo entre 10, lo que sería a 70,6, y en base a eso resten 75 menos 70,6 y así sucesivamente para poder sacar el resultado. Em, a ver, ¿alguien se anima a poner el resultado del alumno uno, por ejemplo? Solamente es restar los valores de Y menos el promedio, que en este caso sería 70,6. 4,4. Ahora vamos a revisar y sí, está bien. Entonces solamente es así hacer sucesivamente como una tabla de frecuencias que les han debido enseñar para sacar medias, medianas, modas de datos agrupados. ¿Qué vamos a hacer posteriormente? Vamos a multiplicar, como dice aquí arriba, vamos a pasar a multiplicar los valores de esta columna por los valores de esta columna, de cada uno de ellos. Alguien, por ejemplo, puede multiplicar 0,015 por 4,4. Solamente es multiplicar los valores de X, de los valores de X menos su promedio por los valores de Y menos su promedio, y así sucesivamente en cada uno de las casillas. 0,066. Y está bien. Entonces, así, lo que vamos a hacer posteriormente va a ser sacar las raíces cuadradas, sacar las potencias de los valores de estas dos columnas. Bien, ¿eso para qué? Para que después no nos estemos complicando y tener que sacar la varianza, porque para esta fórmula, como hemos visto aquí, vamos a necesitar la raíz cuadrada, y para que nuestro procedimiento sea más fácil, entonces nosotros requerimos de sacar la potencia de estas dos columnas. Entonces, alguien, por ejemplo, puede elevar al cuadrado 0,015 y otro puede elevar al cuadrado 4,4. Ya, aquí dice 0,00225. Y como pueden ver, eso sí sale en los elevando al cuadrado toda esta columna. Y bueno, para ahorrarnos un poquito de tiempo, elevando al cuadrado, solamente es elevar al cuadrado, chicos, no, no es muy difícil, lo único que tienen que hacer es no confundirse y llenar nada más los datos. Esto es un poco más moroso, más manual. Posteriormente de esto vamos a sacar la sumatoria de los datos de estas tres últimas columnas.
Como pueden ver aquí la sumatoria de esta columna va a ser de 14,79. La sumatoria de esta columna va a ser de 0,12,765 y la de esta columna va a ser de 1844,4. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer con esos resultados? Creo que alguien quería entrar. Ya. Ahora, ¿qué vamos a hacer con estos resultados? Lo que vamos a hacer es pasar a aplicar esta fórmula. ¿Qué nos dice? Primero nos dice que hay que reemplazar la sumatoria de la multiplicación entre los datos de la columna X o de la variable X menos el promedio. Como habíamos hecho aquí ya en esta tabla, lo único que tenemos que hacer es poner este número, 14,79, porque ya la habíamos sumado. Entonces, listo. Aquí está, 14,79 entre la raíz cuadrada de este dato de aquí elevado al cuadrado y este dato de aquí elevado al cuadrado, sus sumatorias. Y aquí también ya lo habíamos hecho. Habíamos dicho que la sumatoria en este caso, de x menos el promedio de x elevado al cuadrado va a ser de 0,12765 y la sumatoria de la columna de y menos el promedio de y elevado al cuadrado va a ser de 1844,4. Y eso es lo que vamos a poner. ¿Qué vamos a hacer luego? Vamos a pasar a resolver. Bueno, vamos a pasar a resolver y meter en la calculadora y el resultado va a ser de 0,96389607. ¿Qué vamos a hacer con ese resultado? Vamos a pasar a interpretar con esta tabla de aquí. ¿Qué nos dice? En todo caso, como nuestro resultado va a ser de 0,96, vamos a buscar en esta tabla y nos dice que hay una correlación muy alta. ¿Cuándo va a haber una correlación muy alta? Cuando sea positivo de entre 0,8 y menor a 1. La correlación perfecta positiva va a ser cuando C es igual a 1. Entonces, ¿qué podemos decir según en este problema? Que hay una correlación entre la altura y el peso de cada alumno, que hay una correlación. Entonces, solamente es eso, el coeficiente de correlación de Pearson, que no es nada más que hacer una tabla de frecuencias y buscar reemplazar en una fórmula. Ahora, si tienen alguna duda, pueden escribir en el chat o decirme para poder repasar si nos hemos pasado algo o no han entendido algo. Si todo está bien, entonces también díganme. Ya. Ahora vamos a pasar a ver lo que es el chi cuadrado. Ahora, la prueba del chi cuadrado nos va a permitir formular una pregunta para probar si existe una diferencia significativa entre una distribución observada y de frecuencia y una distribución teórica de frecuencias. Ahora, en las investigaciones biomédicas nos vamos a encontrar con frecuencias de datos o variables de tipo cualitativo. Este chi cuadrado se va a usar específicamente para este tipo de variables de tipo cualitativo, mediante las cuales en un grupo de individuos se van a clasificar en dos o más categorías. Cuando se pretende comparar a dos o más grupos con respecto a una variable categórica, los resultados se van a presentar a modo de tablas de doble entrada, o que en este caso se van a denominar como tablas de contingencia. Así, esta situación va a ser más simple de comparar entre ambas variables cualitativas, y sobre todo porque ambas van a tener solo dos posibles opciones de respuesta, es decir, van a ser variables dicotómicas. ¿Se acuerdan de las clasificaciones de variables? En una situación de tabla de contingencia se va a reducir a una tabla 2 por 2, como por ejemplo en esta tabla de aquí. Eh, mm, Otro ejemplo, por ejemplo, supongamos que se quiere estudiar la posible asociación entre el hecho de que una gestante fume durante el embarazo y que el niño presente bajo peso al nacer. Por lo tanto, se trata de ver si la probabilidad de tener bajo peso es diferente en gestantes que fumen o en gestantes que no fumen durante la gestación. Para responder esta pregunta se va a realizar un estudio de seguimiento sobre una cohorte de 2.000 gestantes, en las que se va a interrogar sobre su hábito
jerárquico durante la gestión y se va a determinar además el peso del recién nacido. Y como pueden ver, los datos se van a ver aquí en la tabla 2. Bueno, solamente es hacer una tabla de doble entrada o una tabla de 2 por 2 para poder entender mejor. Ahora, se va a querer determinar si va a existir una relación estadísticamente significativa entre las variables estudiadas. Además, nos vamos a querer cuantificar esta relación y queremos estudiar la relevancia clínica. Ahora, generalmente la prueba del chi cuadrado también va a estar asociada con lo que son las medidas de asociación o de efecto, como el riesgo relativo, el odds ratio y la reducción absoluta del riesgo. Bueno, la fórmula con la que se va a resolver el chi cuadrado va a ser esta y vamos a desarrollarla con este ejercicio. Ahora dice, la siguiente tabla refleja la cantidad de estudiantes según la calificación obtenida en cálculo en 2 universidades. Influye la universidad en la calificación obtenida y como dato extra nos están dando que hay un nivel de significancia del 0,05%. Entonces, ¿qué se va a hacer? Vamos a hacer aquí nos está dando la tabla donde nos dice que hay estudiantes que han obtenido deficiente, regular y bueno, y de 2 universidades, en este caso la UBA y la UP. ¿Qué vamos a hacer en primer lugar para poder realizar la prueba del chi cuadrado? Va a ser realizar lo que son las hipótesis nulas y alternativas. Por ejemplo, nuestra hipótesis nula va a ser no influye el tipo de universidad y nuestra hipótesis alternativa puede ser que sí influye el tipo de universidad con respecto a la calificación. Ahora vamos a pasar a resolver y vamos a pasar primero a ver, a poner las frecuencias teóricas, que es lo que nos está pidiendo aquí, que es una frecuencia teórica. Ahora, las frecuencias teóricas se van a calcular a través de la razón entre los totales de cada frecuencia entre los datos de la muestra. Por ejemplo, vamos a usar este 5, que es una frecuencia. ¿Qué vamos a hacer en 5? Primero vamos a poner el total de deficientes que hay, en este caso 25, por 23, que va a ser el total de estudiantes de la UBA, entre 78, que es el total de estudiantes que se ha tomado en cuenta para el estudio, que nos va a dar como resultado 7,37. Y así sucesivamente se va a hacer para cada una de las frecuencias. En este caso, para 11, lo mismo. 11 va a ser 43, que va a ser el número total de estudiantes regulares, por 23, que va a ser el número de estudiantes de la UBA, entre 78, que es el total, ¿no? Y que nos sale 12,68. Para 7 lo mismo. 7 va a ser 10, porque es el número total de estudiantes que han obtenido una nota buena, por 23, que va a ser el total de estudiantes de la UBA, y dividido entre 78, que va a ser el total de los estudiantes. Y así sucesivamente para el resto de las notas también. Y bueno, ahora también vamos a calcular lo que es el grado de libertad. ¿Cómo se calcula el grado de libertad? Solamente es restando el número de filas menos 1 por el número de columnas menos 1. En este caso, ¿cuántas filas va a haber? Va a haber 2 filas, 1, 2, menos 1 por el número de columnas. ¿Cuántas columnas hay? Solamente hay 3. 1, 2, 3. Entonces 3 menos 1, que nos daría 2 por 1, 2. Ahora vamos a pasar a hacer primero el chi cuadrado calculado. ¿Cuál es la fórmula del chi cuadrado calculado? Como habíamos visto, es esta, donde nos dice que tenemos que calcular la frecuencia teórica menos la frecuencia menos la frecuencia teórica elevada al cuadrado entre la frecuencia teórica. Y es la sumatoria de cada una de las frecuencias. Y como podemos ver, es 5, 11, 7, 20, 32 y 3. Menos sus frecuencias teóricas que ya habíamos sacado en esta otra diapositiva. Haciendo todo este cálculo nos va a salir igual a 9,28. Listo, esto va a ser lo que vamos a denominar como nuestro chi cuadrado calculado. Ahora, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a buscar en la tabla de distribución del chi cuadrado
nuestro chi cuadrado crítico o chi cuadrado de la tabla. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero vamos a buscar cuántos grados de libertad tenemos y cuál va a ser nuestro nivel de significancia o margen de error. Como habíamos calculado en esta otra diapositiva, nuestro grado de libertad va a ser de 2. Entonces, aquí es 2. Ahora, ¿qué más vamos a calcular? Vamos a buscar con respecto a nuestro nivel de significancia que habíamos dicho que era 0,05. Eso nos han dado en el problema. Entonces, como les había indicado en la prueba de hipótesis, solamente es hacer coincidir. Em, entonces, vamos a buscar con qué valor va a coincidir y coincide con 5,9915. ¿Qué vamos a hacer con estos dos resultados? Tenemos que la x de la tabla o x crítica, o digo, el chi cuadrado crítico va a ser de 5,9915 y el chi calculado va a ser 9,28. ¿Qué vamos a hacer? Si el chi cuadrado calculado va a ser mayor al chi de la tabla, entonces se va a rechazar la hipótesis nula. Pero si el chi cuadrado calculado va a ser menor al chi cuadrado de la tabla, entonces se va a rechazar la hipótesis alternativa. Bien, ahora, como podemos ver aquí, nuestro chi cuadrado calculado es mayor a nuestro chi cuadrado de la tabla. Entonces vamos a rechazar nuestra hipótesis nula. Es similar a la prueba de hipótesis. Y por último, bueno, si tienen alguna pregunta o algo, escriban por el chat o digan si no han entendido para poder repetir. Es lo mismo, chicos, no está muy complicado el chi cuadrado. ¿Han entendido? Si tienen alguna duda, pregunten, chicos, por el chat o por el micrófono. O si no se escucha igual, díganme. Y ya. Entonces, por último, vamos a ver la T de Student, que creo que solamente van a dar examen de estos tres, ¿no? Del chi cuadrado, del coeficiente de correlación de Pearson y de la T de Student. Ahora, vamos a ver lo que es la T de Student. Eh, bueno, la distribución de la T de Student va a ser parecida a la distribución normal y la va a sustituir cuando no se va a conocer nuestra desviación estándar poblacional. Entonces, generalmente no se suele disponer de la desviación estándar, entonces el uso de la T de Student va a ser frecuente. La T de Student va a tener en cuenta el tamaño de la muestra. Si hay una T distinta para cada tamaño de la muestra. Bueno, vamos a tener tres casos en donde vamos a usar la T de Student. Vamos a tener cuando se va a tener una muestra única para muestras independientes y para las muestras relacionadas. Vamos a usar la prueba T para una muestra única cuando se va a evaluar la hipótesis nula de, la, de que la media de la población estudiada va a ser igual a un valor especificado, donde se hace el uso del estadístico T, donde es la muestra media muestral y también se usa la desviación estándar muestral y también el tamaño de la muestra. ¿Cuándo vamos a utilizar la prueba T de una muestra? Cuando vamos a querer comparar la media de una muestra con una media de referencia conocida. Por ejemplo, hay un fabricante de tabletas de chocolate que afirma que sus tabletas de chocolate pesan 50 gramos de media. Para comprobarlo, se toma una muestra de 30 tabletas y se pesan. El valor medio de esta muestra es de 48 gramos. Ahora, se puede usar la prueba T de una muestra para ver si la media de 48 gramos es significativamente diferente de los 50 gramos declarados. Ahora, vamos a pasar a ver lo que es una prueba T para muestras independientes. Se va a utilizar la prueba T para muestras independientes cuando queremos comparar las medias de dos grupos o muestras independientes. Si queremos saber si hay una diferencia significativa entre estas medias. Por ejemplo, queremos comparar la eficiencia de dos analgésicos, del fármaco A y el fármaco B. Para eso se va a dividir aleatoriamente a 60 sujetos de prueba en dos grupos. El primer grupo recibe el fármaco A y el segundo grupo el fármaco B.
Con una prueba de T independiente se va a poder comprobar si va a existir una diferencia significativa entre el alivio del dolor entre dos fármacos. Y por último, vamos a ver lo que es la prueba T para muestras relacionadas. La prueba T para muestras relacionadas, o también conocida como de muestras dependientes, se va a utilizar para comparar las medias de dos grupos dependientes. Por ejemplo, queremos saber la eficacia de una dieta. Para ello vamos a pesar a 30 personas antes de la dieta y exactamente las mismas personas después de la dieta. Luego vamos a poder ver para cada persona cuán grande va a ser la diferencia de peso entre un antes y un después. Con una prueba T dependiente podemos comprobar si hay una diferencia significativa. Ahora van a haber requisitos para poder calcular la prueba T. Tenemos que tener una muestra adecuada en primer lugar. Asimismo, vamos a necesitar un valor de referencia. En una prueba T independiente vamos a necesitar dos pruebas independientes y para la prueba T pareada vamos a necesitar una muestra dependiente. Ahora una muestra pareada frente a una muestra no pareada va a ser una muestra pareada o una muestra dependiente. Los valores medidos van a estar disponibles por pares y las muestras independientes o muestras no pareadas son el resultado de personas y mediciones independientes entre sí. Ahora también vamos a usar lo que son las hipótesis para la prueba T. Lo que vamos a usar van a ser la hipótesis nula y la hipótesis alternativa, donde en la hipótesis nula la media muestral va a ser igual al valor de referencia dado, por lo que no va a haber diferencia, y en la hipótesis alternativa la media de la muestra no es igual al valor de referencia dado, por lo que va a haber una diferencia. Bueno, ahora, ¿cómo vamos a calcular una prueba T? Primero vamos a necesitar encontrar el valor T. Para calcular el valor T vamos a necesitar dos valores. Vamos a necesitar en primer lugar la diferencia de las medias y en segundo lugar el valor de la desviación estándar o desviación típica de las medias. Esto va a ser esto también se va a denominar como error típico. Ahora, en la prueba T muestral se va a calcular la diferencia entre la media muestral y la media de referencia conocida. Como podemos ver aquí, ¿no? S va a ser la desviación típica y N va a ser el número de casos, nada más. Creo que esta fórmula incluso ya les había mostrado cuando les he explicado de la prueba de hipótesis. Ahora, para la prueba T para muestras independientes, la diferencia se va a calcular simplemente a partir de la diferencia de dos medias muestrales. Y para calcular el error típico necesitamos la desviación típica y el número de casos de la primera y de la segunda muestra. Ahora, dependiendo si podemos suponer varianzas iguales o desiguales para nuestros datos, van a existir diferentes fórmulas para el error típico. Con una prueba T para muestras relacionadas, solo tenemos que calcular la diferencia de los valores emparejados y calcular la media a partir de ella. Entonces, el error típico va a ser el mismo que en la prueba T para una muestra. Ahora, ¿qué vamos a hacer después? Va a ser interpretar el valor T. Ahora, independientemente de la prueba T que vamos a calcular, el valor T se va a hacer mayor, cuanto mayor va a ser la diferencia entre las medias. Y del mismo modo, el valor T se va a hacer menor cuando la diferencia de las medias es menor. Asimismo, el valor T se hace menor si tenemos una mayor dispersión de los valores medios. Por lo tanto, cuando mayor sea una dispersión de los datos, menos va a importar la diferencia de las medias. Ahora, si vamos a querer utilizar la prueba T para averiguar si rechazamos o no la hipótesis nula, vamos a poder usar el valor T de dos maneras. Vamos a tener el valor T crítico de una tabla o vamos a calcular el valor P con la ayuda del valor T. Vamos a empezar con lo que es el método del valor T crítico, donde tenemos que leer una tabla, esta tabla de aquí. Vamos a empezar primero con el caso de dos colas, en donde que es una hipótesis unilateral o dirigida. Y vamos a ver lo que es la tabla. Primero tenemos que determinar qué nivel de significación queremos utilizar. Por ejemplo, en este caso vamos a utilizar un nivel de significación de 0,05.
¿Y qué vamos a hacer luego? Vamos a restar 1 menos 0,05, que en este caso nos sale 0,95. Y ahora vamos a necesitar los grados de libertad. En la prueba T de una muestra y en la prueba T de muestras dependientes, los grados de libertad son simplemente el caso el número de casos menos 1. Por ejemplo, si vamos a tener una muestra de 10 personas, vamos a tener 9 grados de libertad. En la prueba T de muestras independientes, vamos a sumar el caso de personas de las dos muestras y vamos a calcular menos 2 porque vamos a tener dos muestras, como podemos ver en este cuadro de aquí. Hay que tener en cuenta también que los grados de libertad pueden determinarse de otras formas. Va a depender de si se supone una varianza igual o desigual. Ya. Ahora, por ejemplo, siguiendo el ejemplo de, digamos, tenemos una muestra de 10 personas, vamos a tener un nivel de significación del 5% y grados de libertad de 9. Y haciendo coincidir, nos va a salir el valor T de 2,2662. Ahora, hemos calculado un valor T con la prueba T y luego vamos a tener el valor crítico. Si el valor T calculado es mayor que el valor T crítico, se va a rechazar la hipótesis nula. Por ejemplo, digamos que hemos calculado un valor T de 2,5. Este valor va a ser mayor que 2,62. Por lo tanto, las medias van a estar alejadas y vamos a rechazar la hipótesis nula. Y bueno, eso sería lo que es la prueba de T de student. También se puede usar lo que es el valor P, que si el valor P va a ser inferior a 0,05, se va a rechazar la hipótesis nula. Pero nada más. No sé si tienen alguna duda o algo para que podamos resolver o si está todo claro. ¿Cómo voy a saber si es de una cola o de dos colas? O sea, ¿viene graficado ya o cómo? Eso les he indicado en lo que es la prueba de hipótesis y eso depende de cómo vas a redactar tu hipótesis alternativa igual. Por ejemplo, si vas a redactar tu hipótesis alternativa con el signo diferente a, entonces eso va a implicar que van a haber dos colas. Depende a cómo tú redactes tu hipótesis alternativa, pero me parece que el doctor no les va a hacer graficar en este caso el, em, el gráfico de distribución, pero de todas maneras depende de cómo vas a redactar tu hipótesis alternativa. ¿Alguna otra duda? Pueden poner por el chat igual. Entonces, si no hay dudas, o si no quieren hacer algún ejercicio más o algo que ustedes tengan alguna duda para que mañana vayan bien, entonces eso sería todo. ¿O tienen algún otro tema del que van a dar su parcial? Sí, les puedo pasar las les puedo pasar las diapositivas. Le voy a pasar a una de sus compañeras y ella les va a pasar a su grupo. E igual tengo un libro de bioestadística si les sirve, para que puedan repasar de ahí también. Entonces, si no tuvieran dudas o si no quieren resolver algún otro ejercicio, eso sería todo, chicos.